Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. En las sesiones pasadas hemos venido hablando sobre las culturas Chavín, la cultura Paracas, dos importantes culturas que se desarrollaron durante el primer horizonte o también horizonte temprano. Hoy vamos a hablar de culturas que marcaron el inicio del periodo intermedio temprano. Si recordamos hacia el siglo XIII a.C., la influencia del culto chavín ya empieza a decaer en el mundo andino, lo que va a favorecer ya el surgimiento de culturas locales. Estas culturas locales van a alcanzar un notable desarrollo tecnológico y social, ¿no? También un desarrollo en lo que es el arte, ¿no? De una marcada jerarquización social. También con una diversidad de divinidades, ¿no? Y una naciente organización estatal. Y las culturas que se desarrollan, ¿no? En este periodo, que es el inicio del intermedio temprano, son las culturas Pucará y la cultura Vicus. El día de hoy vamos a hablar sobre la cultura Pucará. Pucará está considerada como la primera gran cultura del altiplano y sur andino. Esta cultura es la que va a dar origen a las diferentes culturas del altiplano, entre ellas a la cultura tiahuanaco. Veamos primero cuál es la ubicación geográfica de la cultura Pucará. La cultura Pucará, o Pucara, se desarrolló en el actual departamento de Puno, la provincia de Lampa, en el distrito de Pucará. Aproximadamente se desarrolló entre los años 500 a.C. y 400 después de Cristo, ¿no? Ahora, esta cultura que se desarrolló en el altiplano andino, según el historiador Pablo Macera, considera que el área de influencia de Pucará, ¿no? Cubriría posiblemente unos 500 kilómetros de largo hacia ambas márgenes del lago Titicaca, ¿no? Entonces, su esfera de influencia llegó hasta, por la Sierra Norte, hasta lo que es el Valle del Cusco, ¿no? Y por el sur hasta Tiahuanaco. Con respecto a su organización económica, ¿sí? ¿A qué se dedicaron los hombres de Pucará, ¿no? Debido al medio geográfico donde se desarrollaron los Pucará, pues no, debido a una altura en que se desarrolló a más de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, se dedicaron principalmente a la agricultura, ¿no? Donde cultivaron la papa, el oyuco, la cañigua, la quinoa, también el maíz, etcétera, ¿no? Productos, nuevamente, productos del altiplano, productos, es decir, de la misma región. Pero también se van a dedicar a la ganadería, ¿no? Se dedicaron a la crianza, pues, de auquénidos, entre ellos la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco, ¿no? Entonces, además, para poder sobrevivir en el altiplano no es fácil, ¿no? Por los cambios bruscos de temperatura que dificultan la agricultura. Pero, sin embargo, los Pucará vencieron esos obstáculos mediante el desarrollo de ingeniosas técnicas agrícolas, ¿no? Por eso es que a esta cultura, alumnos, a los Pucará, fue la primera en dominar los sistemas y técnicas de la agricultura, ¿no? ¿Qué técnicas agrícolas construyeron? Construyeron andenes, ¿no? Andenes para poder cultivar en las laderas
de los cerros, ¿no? Esto hacía posible cultivar pues en la ladera de los cerros y los construían llevando muros de contención, ¿verdad? Levantando esos muros de contención que eran rellenados con piedra, ¿no? Y los regaban por medio de canales, ¿ya? Asimismo, van a construir los guaru guaru, los llamados camellones, que eran plataformas de tierra elevadas, rodeadas, ¿no?, de canales, y los utilizaban para sembrar pues los tubérculos, ¿no?, todo tipo de agricultura. Ahora, estos fueron construidos al pie del lago Titicaca, con el fin de que las aguas del lago, que captan el calor durante el día y la mantienen durante la noche, creasen pues un microclima cálido, ¿no?, que protegiese a los cultivos de las heladas. Las cochas, o también conocidas como las lagunas artificiales, ¿no? Estos lagunas artificiales se formaban, ¿no?, del agua de las lluvias, o también de un río o del deshielo de algún nevado. Entonces se usaban estas aguas para poder regar los sembríos. Por lo tanto, las cochas permitía que el agua recolectada fuese llevada pues a los canales para regar los cultivos de tubérculos y también para los pastos, ¿no?, destinados al consumo pues del ganado. Con respecto a la organización sociopolítica, vamos a hablar de la sociedad, ¿no? Su organización política y social estaba basada en la teocracia, es decir, un gobierno de sacerdotes, por lo que la religión era el centro de su sociedad. Predominantemente, ¿no?, lo que predominó socialmente era una casta sacerdotal, ¿no? Por los sacerdotes son los que van a tener de alguna manera el poder político, ¿no? Y tenían bajo su servicio pues al sector social, ¿no?, que estaba conformado por los campesinos, por los agricultores, ¿no?, pastores, ganaderos, por los artesanos, ¿no? Es decir, y en el pequeño grupo de comerciantes, ¿no?, articulaba tanto los productores del campo, que eran los campesinos y pastores, como los de la ciudad, que eran los artesanos, ¿no? Entonces, cuyo centro principal fue el adoratorio al templo. Entonces, digamos, una sociedad basada principalmente en la religión, ¿no? Y es por eso pues que esta cultura se caracterizó por ser politeísta en cuanto a su religión, es decir, fueron politeístas porque rindieron culto a varios dioses, pero su deidad principal era el sol, ¿no?, a quien ofrecían numerosas obras de arte, como también templos en su honor o piezas fabricadas también en cerámica, etc. Sin embargo, también le rendían culto a los distintos fenómenos naturales. Por eso se considera que también fueron panteístas, ya que le van a rendir culto, por ejemplo, a la lluvia, al rayo, al sol, ¿no?, a fenómenos de la naturaleza. Pero tenían un dios popular, y el dios más popular, digamos, va a ser el dios de las varas, o también el dios de los báculos. Con respecto a las manifestaciones culturales, ¿no?, en arquitectura tenemos que sus construcciones, como lo podemos observar en las imágenes, eran de piedra, ¿no?, superando incluso, se dice, a la cultura chavín en cuanto a lo que es la técnica, ¿no?, en el polimento o en la unión, ¿no? Entonces utilizaron la piedra como material principal en sus construcciones, ¿no? Construyeron también un importante número de aldeas, ¿no?, en lo que destacaban los edificios públicos. La estructura más importante de la cultura es el Kalasaya, ¿no?, que es una pirámide, ¿no?, de aproximadamente 300 metros de largo, con 150 metros de ancho y 30 metros de altura, ¿no? Este centro arqueológico, que es conocido también como el Centro Arqueológico de Pucará, ¿no?, en su interior, ¿no?, hallamos dos tipos de edificaciones, ¿no?, la sencilla o la rústica, ¿no?, que debió ser destinada para el sector urbano, que es la rústica a sus alrededores que se construían, ¿no?, y edificaciones también religiosas que fueron destinadas para las ceremonias religiosas, ¿no? Un templo piramidal que en la cúspide
tiene una estructura en forma de uno con patios cuadrangulares hundidos. Con respecto a la escultura, vemos que sobresalen pues las numerosas estatuas, ¿no?, y las estelas de piedra, y representan tanto a seres híbridos como animales, vegetales y figuras geométricas, ¿no? Dentro de sus monolitos, ¿no?, guardan un significado de profunda conexión con la naturaleza, representando seres humanos de aspecto rígido, ¿no?, cuyos detalles se realizaban mediante lo que son las incisiones. Aquí tenemos, por ejemplo, el más representativo es esta deidad, la que se llama la deidad degolladora, o también el degollador, ¿no?, que es una pieza escultórica de Pucará, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, en su mano izquierda, ¿no?, muestra una cabeza degollada, ¿no?, mientras que en la otra mano sostiene un cuchillo ceremonial, ¿no? De alguna manera sería como una muestra de que se cortaba el ego, digamos, espiritualmente, ¿no? Y además también podemos observar que estos personajes, ¿no?, personaje que representa una figura antropomorfa, ¿no?, con boca de un tigre. Esta es una estatua que más o menos, una escultura que mide, ¿no?, más de 1 metro de altura. Con respecto a la cerámica, ¿no?, bueno, tenemos que el desarrollo de la cerámica en los Pucará fue bastante avanzado. La cerámica de Pucará pues se diferencia de otras, ¿no?, por la forma, por la técnica que utilizaban. Los colores varían entre el rojo oscuro hasta también el marrón, ¿no? Luego también serían pintados con amarillo y negro, gris, ¿no?, y rojo, ¿no?, para diferenciarlos, ¿no? Los temas diseñados son principalmente, como lo podemos observar en la imagen, felinos, camélidos, personajes que llevan cetros, ¿no?, en cada mano, ¿no? Y muchas vasijas que elaboraron son modeladas. Entonces, elaboraron vasijas de varias formas también, pero lo más característico fue este vaso, ¿no?, de boca ancha con una base muy gruesa. Entonces, estos ceramios, ya lo dijimos, fueron decorados con rasgos felinos, ¿no? Por eso es que al representar estas figuras zoomorfas, geométricas, antropomorfas, ¿no?, se piensa que los Pucará de alguna manera recibieron influencia chavín, influencia de la religión chaví, ¿no? Bien, entonces, alumnos, hasta aquí estamos culminando con el tema de la cultura Pucará. También hay que recordar que los Pucará también tejían hermosas telas, ¿no?, como fueron utilizando lana de alpaca y las decoraban con distintos motivos y colores vivos, ¿no?, colores que usaron también como el amarillo, el rojo, el verde, el azul y el negro. Bien, entonces hasta aquí hemos avanzado con la cultura. Espero de que continúes desarrollando tus actividades. Por favor, vayas repasando también los temas. No te olvides de desarrollar las 2 partes de las tareas, porque hemos visto que algunos alumnos aún no culminan con la segunda parte de la tarea, solo están enviando una parte de la tarea. Entonces, recuerda que cada tarea tiene 2 partes y usted tiene que desarrollar. Ya sabes que si tienes alguna pregunta, para eso estamos con las videoconferencias. Ahí usted puede preguntar sobre algunas inquietudes que tenga sobre el tema, algunas preguntas que puede plantear también sobre los temas que venimos desarrollando de las culturas. La próxima clase vamos a hablar ya sobre la otra cultura también que marcó el inicio del periodo intermedio temprano, como es la cultura vicus. Muchísimas gracias, alumno.
Cuídate mucho, pórtate bien, que Dios te bendiga.